Amén, hermanos. Pero los veo así como que muy, no sé, herméticos. ¿Por qué no saluda al que tiene al lado? Saluda al que tiene al lado. Dele una bendición. Cuando empezamos no estábamos los que estamos ahorita, pero el que tiene al lado, si es creyente en Jesucristo, es su hermano igual que usted. Amén. Incline su rostro, vamos a hacer una oración. Bendito Padre, en esta noche te damos gracias, mi Dios. El privilegio que tú nos das de estar aquí parados, mi Dios, es grandísimo, Señor. Sabemos que es por tu gracia y por tu misericordia que podemos hacerlo, Señor. Ahora en esta noche te pedimos, Padre, que sea tu palabra transformando nuestros corazones, nuestras vidas, Señor, que seas tú hablándonos a cada uno de nosotros, mi Dios. El poder radica en tu palabra, Señor. La fuerza radica en tu palabra, Señor. Ayúdame, Padre Santo, porque esta es una palabra, Señor, infalible, mi Dios, en labios de un hombre falible, Padre Santo. Ayúdame, pues, bendito Dios, que sea tu Espíritu Santo, Señor, convenciéndonos de pecado, bendito Dios, enseñándonos las cosas que tú quieres que hoy llevemos a la práctica, Padre. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús, mi Dios, y que se haga tu voluntad en esta noche, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a empezar una nueva serie, hermanos. No sé si ya le pusieron ahí. El conocimiento de la vida eterna. Amén, hermanos. Y a lo mejor ustedes dicen, bueno, nosotros ya sabemos esto, pero déjame preguntarte algo e iniciar con esto, hermano. Y quiero que participes para que no te duermas, amén. Vamos a suponer que tú traes a una persona nueva aquí a la iglesia y esa persona oye la palabra de Dios. Fíjate lo que te estoy diciendo, oye la palabra de Dios y él dice, bueno, pues sí me convencieron o siento algo dentro de mi ser. ¿Y tú qué le contestarías en primera a esa pregunta? Que siente algo dentro de él. ¿Puede ser el Espíritu Santo? No precisamente, ¿verdad? Bueno, y el que él te dijera, bueno, ¿sabes qué? Es que sí quiero ser creyente. Y quiero venir pero sí quiero ser creyente. Pero ¿sabes qué? Tengo una duda. ¿Cómo puedo saber yo que soy creyente? Ahora, tú que tienes ya mucho tiempo aquí, ¿cuántos tienen un año aquí? Bueno, para ellos no es la pregunta. Para los demás sí. Tú que tienes más de un año aquí, ¿qué le contestarías a esa persona? Si ella te pregunta, oye, yo sí quiero ser creyente, quiero estar ahí, pero yo ¿cómo puedo saber si de verdad soy creyente? Y hermanos, ustedes deben de saber dar una respuesta. ¿Qué le contestarían? No se amontonen, nada más uno. ¿Qué le contestarían, hermanos? Usted trae a una persona nueva por la que ha estado orando y esa persona le hace esa pregunta. ¿Usted qué le va a contestar? ¿Cómo, hermana? ¿Tienes que nacer de nuevo? Amén. Pero ella dice, pero yo creo. Pero ¿cómo puedo yo darme cuenta que de verdad creo? O que de verdad nací de nuevo. ¿Cómo puedo darme cuenta de eso? Cambio de vida, ¿qué más? Es una obra de Dios, pero ¿sí me está entendiendo la pregunta que estamos suponiendo que esta persona le va a hacer, hermano? ¿Qué concepto tiene ahora? Precisamente por eso es esta serie, hermanos. Amén, porque hay veces que damos por hecho las cosas. Creemos que sabemos cómo podemos guiar a una persona a Cristo. Y lo único que guía a una persona a Cristo verdaderamente es la palabra de Dios. ¿Cómo podemos saber que una persona es de verdad creyente? La palabra de Dios tiene la respuesta. ¿En qué nos vamos a basar en esta serie? En la epístola, en la carta de Primera de Juan. Vamos a estar estudiando la carta universal de Primera de Juan. Y quiero que vaya ahí a su Biblia y quiero que se dé cuenta de
que hay una respuesta, hermano, en la palabra de Dios para toda pregunta. Y que usted debe de ser como siervo de Dios, como creyente en el Señor, usted debe de tener la capacidad en Cristo de poder dar una respuesta. Amén, hermanos. Vamos a leer su palabra, dice ahí en el capítulo 1, verso 1, vamos a leer hasta el 10. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante a quién, hermano. ¿Quién es el verbo de vida? Jesucristo, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Ahora, dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora, cheque el 8, hermano. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Ahora, quiero que regresemos un poquito al 7. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos que, hermano, comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, ¿qué pasa, hermano? Le hacemos a Él mentiroso. ¿Y qué pasa? Su palabra no está en nosotros. Ahora, es la introducción, hermano, y quiero hablarles de algunos aspectos importantes de esta carta. Por ejemplo, ¿quién escribió esta carta? Bueno, pues sabemos que fue el apóstol Juan. Muchos creen que es Juan el Bautista, no, fue el apóstol Juan, hermano de Jacobo, que por lo que podemos ver era primo de Jesús. Su mamá de este apóstol, llamada Salomé, era hermana de María, mamá de Jesucristo, de Jesús. Amén. Y esta carta, tenemos que entender bien este concepto, a quién fue escrita y por qué fue escrita, hermano. Cuando tú no entiendes esto, vas a limitar un poco lo que Dios está expresando aquí. ¿Qué estaba pasando cuando Juan escribió esta carta? Como en todas las cartas que leemos, por ejemplo, Gálatas. ¿Qué está diciendo Gálatas? ¿Contra qué está hablando el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, en la carta a los Gálatas, perdón? Había hermanos que se habían infiltrado, bueno, supuestos hermanos judíos que querían judaizar a los cristianos. ¿Sí lo recuerda? Que era porque querían circuncidarlos. Ahora, ¿qué estaba pasando aquí cuando Juan escribió esta carta? Lo que estaba pasando es que el cristianismo se estaba expandiendo. Y como el cristianismo se estaba expandiendo, hermanos, de otros lugares y de otras religiones estaban entrando a la iglesia. Entre ellos los griegos y los romanos, que traían otras creencias, otro tipo de doctrinas. E igual que los judíos querían judaizar a los cristianos, estos romanos y estos griegos querían meter prácticas que antes tenían en su religión a la fe cristiana. Y déjeme leerle algunas de esas creencias que ellos tenían, porque es importante que lo sepamos, hermano. Amén. Entonces,
Cuando Juan se da cuenta de esto, empieza a escribir esta carta. Les voy a decir algunas de las creencias que ellos tenían. Estos hombres fueron precursores de los gnósticos, que decían tener un conocimiento de Dios y de la teología superior a la de los demás. Entre sus enseñanzas estaba: la materia es impura. Quiero que ponga atención porque de aquí se basa todo lo que Juan escribe, hermano. La materia es impura. Las cosas materiales con sustancia están contaminadas, son malas, solo el espíritu es puro. Otra de las enseñanzas era: puesto que el cuerpo es materia, este cuerpo, es por lo tanto malo. Dios, que es espíritu, nunca se podría unir a la carne. Ellos negaban que Jesucristo, que Dios hubiera venido en carne. Amén. Cuando Dios el Hijo vino a la tierra, poseyó al hombre Jesús. Ellos tenían la creencia, hermanos, de que cuando Jesús había descendido al bautismo, el Espíritu de Cristo había descendido sobre él. Pero poco antes de llegar a la cruz, el Espíritu de Cristo se había ido. Que no era posible que Dios se encarnara, por la creencia que ellos tenían de que la materia era totalmente mala y el Espíritu era bueno. Entonces ellos aborrecían esa idea. Amén. Dice: Dios y el hombre nunca se podrían mezclar en una personalidad. Dice: para demostrar este hecho de manera práctica, lo que vimos ahorita, Dios vino sobre Jesús desde su bautismo hasta poco antes del Calvario. Ahora cheque esto, hermano. Puesto que el cuerpo es por naturaleza pecaminoso, una vida de santidad en el cuerpo es imposible e irrelevante. El alma no es responsable por lo que hace el cuerpo. ¿Sí está viendo, hermano? El alma no es responsable de lo que el cuerpo hace. Un hombre puede cultivar la santidad del alma de manera separada del cuerpo, por medio del desarrollo del conocimiento intelectual y el entendimiento de Dios. ¿Será así, hermano? ¿Solamente con el intelecto? ¿Sin que haya ningún fruto en nuestro cuerpo? No, ¿verdad? Dice: así alguien puede estar libre de pecado en la vida del alma, mientras el cuerpo está en la libertad de practicar cualquier tipo de pecado. Existen dos tipos de cristianos. Esta es la enseñanza que ellos decían: los verdaderamente espirituales, que tienen los puntos de vista arriba mencionados, o sea, los que ya vimos, y los terrenales, aquellos que no han podido ver la distinción entre los asuntos del alma y los del cuerpo. La variedad de la enseñanza verdaderamente espiritual. Así que ellos decían ser sin pecado, hermano, porque lo único que importaba, ¿qué era? El intelecto. Para ellos lo que era por arriba de los demás era tener un conocimiento solamente intelectual y, como vemos, pues torcido, ¿no? Revuelto con un sinfín de religiones y de creencias. Entonces Juan, al escuchar de esto, escribe esta carta, hermano. Y vamos a irla leyendo y vamos a irla tratando de explicarla, amén. Verso 1: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Juan era un testigo fiel, hermano, de que Dios había venido en carne a través de Jesucristo, de que Él era la palabra viva de Dios, hermano, de que por Él fueron hechos los cielos y también la tierra. Y como dice Juan 1:14, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Mira, hermano, hace rato les hice una pregunta y nosotros debemos de darle el valor otra vez a las palabras que dice aquí, hermano, porque a veces estamos tan acostumbrados a decir: bueno, sí, Cristo vino, Dios se hizo carne, pero tú te puedes imaginar lo extraordinario, hermano, que un Dios eterno, todopoderoso, santo, omnipotente,
se haya hecho carne, haya venido a este mundo para salvarte a ti y para salvarme a mí. Es algo extraordinario, hermano. A lo mejor no te causa el impacto que te debe de causar, hermano, pero ¿sabes qué, hermano? Debemos de pedirle todos los días al Señor que su palabra quebrante nuestro corazón. El simple hecho de decir, y aquel verbo se hizo carne, y pudimos ver su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Es la historia más maravillosa, hermanos, jamás contada. Por amor a ti, por amor a mí. Esa palabra, hermano, se hizo carne, esa palabra eterna. El verbo de Dios se hizo carne. Tú puedes ver a Jesucristo desde el primer capítulo de la Biblia y el primer versículo. Puedes ver la Trinidad ahí, hermano. ¿Sí te has dado cuenta? ¿Dónde lo plasma ahí, hermano? Hermano, ¿qué dice la Escritura? A ver, pues vaya pues a Génesis 1:1. En el principio, ¿qué, hermanos? ¿Quién está ahí? ¿Dios qué? Dios Padre, amén. ¿Y qué dice el 2? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, ¿a quién vemos ahí? Al Espíritu Santo, amén, se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, ¿a quién vemos ahí? A Cristo. Y dijo Dios, el verbo, la palabra, sea la luz, y fue la luz. Dios de la nada hizo algo. Todo esto que ves ahora, hermano. Eso, hermano, nos debe de llevar, el entender la palabra de Dios, hermano, debe de afectar nuestra vida. El hecho de saber, hermano, que en Cristo tenemos su palabra y que es la que nos da vida y que Jesucristo es la vida misma, como dice en el verso 2 de Juan. Regresa a Juan. Dice el 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Quién es la vida eterna, hermanos? Déjame decirte algo, hermano, que Jesucristo no solamente es nuestro Salvador, nuestro Redentor. Si Dios no hubiera hecho un plan tan perfecto como el que hizo de que su Hijo viniera, aún la raza humana, hermano, no existiría. No existiría. Porque cuando Dios le dijo que no comiera de ese árbol, ¿qué le dijo? El día que mueras, el día que comas, perdón, ese día ¿qué va a pasar? Morirás. Entonces, el hecho de que la raza humana exista hasta el día de hoy, hermano, es por esa promesa que Dios hizo en Jesucristo. Mira, hermano, yo sé que esto que les estoy diciendo, a lo mejor ustedes dicen, ¿y? Hermano, de verdad tenemos que valorar la palabra de Dios. Tenemos que darle el valor a la palabra de Dios. Una persona que cree que Cristo vino en carne, hermano, su vida no puede ser igual. Su vida no puede seguir siendo la misma. Pero solo aquel que ha entendido esto, hermano. Por eso Juan empieza a escribir esto, porque estas personas, los gnósticos que se llamaba, o eran precursores de los gnósticos, ellos tomaban las palabras muy a la ligera, hermanos. Muy a la ligera. Y precisamente por eso, hermano, vimos primero las creencias de ellos. Ahora, otra práctica que tenían, bueno, no doctrina, sino práctica que tenían ellos, era la falta de amor a los demás y el egoísmo. Porque como ellos se sentían que tenían la verdadera revelación de Dios, ellos a los demás los hacían a un lado. Entonces ellos decían, no, solamente nosotros tenemos la revelación de Dios, la teología correcta. ¿No te suena algo parecido, hermano? ¿No te suena algo parecido? Nosotros tenemos la verdad, pero sus vidas reflejaban todo lo contrario. Ahora, el 3, hermano,
Leímos, sí, el 3, vamos a leer el 3. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros, ¿qué hermano? Tengáis comunión con nosotros. ¿Y qué dice ahí, hermano? Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Primera evidencia aquí, hermano. Comunión con Dios, con su Hijo Jesucristo. Comunión con Dios y con su Hijo Jesucristo. Mira, hermano, la verdad a veces sí me pongo a pensar porque a veces decimos que no oramos y que no leemos por pereza, ¿no? Ese es nuestro argumento, ¿no? Es que tenemos pereza. Tenemos que tener cuidado, hermanos, que no sea algo más que pereza. Que no sea algo más que pereza. ¿Y qué puede ser algo más que pereza? Indiferencia, pues te voy a decir algo. Si no eres hijo de Dios, no tienes ganas de tener comunión con Dios. Así. El verdadero hijo de Dios sabe que tiene que tener comunión, necesita tener comunión con su Padre, debe de tener comunión con su Padre, porque Él es la fuente de vida, el que le suministra las fuerzas para estar en este mundo lleno de pecado, lleno de tentaciones. Y el verdadero hijo de Dios sabe que la única manera es estando en la roca que es Cristo. Por eso yo te digo, hermano, hay que tener cuidado de decir, es que es pereza. Y la palabra de Dios nos insta a todos los días examinarnos a nosotros mismos, si estáis en la fe. Porque una evidencia de un hijo de Dios es que quiere estar en comunión con su Padre. Y la comunión con su Padre le lleva a hacer algo. No es solamente creer. ¿Qué hacían los gnósticos que leímos? Que ellos decían que aquí nada más, ¿verdad? Y que lo que hiciéramos en el cuerpo, pues no importaba. No importaba. Ahora, ¿no puedes relacionar con nuestra vida, hermano? Con nuestra vida, yo digo nuestra, porque esta palabra es para ovejas y yo también soy oveja. ¿La puedes relacionar con algo? ¿Tenemos conocimiento? Y a lo mejor hasta podemos presumir del conocimiento que tenemos. ¡Wow! ¿Verdad? Sabemos las 5 solas. ¡Wow! Sabemos que debemos de ser nacidos de nuevo. Sabemos que la sana doctrina se debe de predicar. ¡Qué bueno que lo sabemos! ¿Seremos como los gnósticos, hermanos? Mira, examínese a usted mismo. No examine al de al lado, ¿eh? Ese es un error que tenemos, que nos medimos en base al de al lado. Ah, pero si es que él también. Ah, pero si es que aquel. Ah, pero no, hermano. ¿Sabes cómo te debes de examinar? Pon a Cristo y vete en comparación a Él. Y te vas a dar cuenta de tu horrible estado y me voy a dar cuenta de mi horrible estado. Así es como tenemos que ver las cosas, hermano. Amén. Y dice el 4, estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. El verdadero hijo de Dios, hermano, encuentra su deleite en lo que estábamos diciendo. Comunión con su Padre. No es una carga, es un deleite. Es un gozo estar en su presencia. Ahora yo te pregunto, ¿es un gozo para ti estar en la presencia de Dios? ¿De verdad, hermano? ¿Y has estado en la presencia de Dios? Si has estado en la presencia, porque te voy a decir una cosa, hermano, cuando Moisés subió al monte, él bajó diferente y se le notaba que había estado con Dios. Se le notaba. No era un conocimiento meramente intelectual. Él había sido transformado. ¿Qué es lo que vamos a seguir viendo? El verso 5, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz
y no hay ningunas tinieblas en él. ¿Qué quiere decir aquí? Que sí, Dios es santo, Dios es perfecto, Dios es justicia, pero también quiere decir, hermanos, que Dios nos ha dicho quién es a través de su palabra, cómo es y qué es lo que pide de nosotros. ¿Se acuerda que decían los gnósticos que solamente ellos tenían esa revelación? Juan les dice, no, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Dios no es algo místico, no es algo solamente para los súper espirituales. Hay gente que dice, es que tengo poquito tiempo, ahora sí vas para todos, hermanos. No, hermano, si tú has creído en Cristo, hermano, tú no puedes callar lo que ha pasado en ti. Cuando Jesús liberó al endemoniado y le dijo, déjame seguirte, ¿qué le contestó Jesús? Ve y toma un curso de 3 meses y después vienes para mandarte a otro curso para que entonces puedas ir y predicar la palabra de Dios. ¿Qué le dijo? Ve y cuenta cuán grandes maravillas ha hecho Dios contigo en el momento mismo de que lo liberó. No esperó a cursos. Y digo, ¿es bueno un discipulado? Sí, es bueno, amén. Pero para contar lo que Dios ha hecho por ti, hermano, no necesitas de muchos años, no necesitas de mucho tiempo. Si tú en verdad has sido transformado y estás agradecido con Dios, hermano, tú puedes hablarle a la gente de lo que te ha pasado, de cómo Dios tuvo misericordia de ti, de cómo te alcanzó, de cómo te rescató, de cómo Él, siendo santo, puro, perfecto, se fijó en un hombre vil, sucio, que estaba perdido, hundido en el pecado. No necesitas de muchos años, hermano. Necesitas creer y necesitas ser agradecido con Dios. Eso es lo que nos mueve, hermanos. No es otra cosa, hermano. Lo que mueve a un verdadero hijo de Dios es la gratitud que tiene al saberse en el estado que estaba y la libertad que ahora tiene en Cristo y la posición que ahora tiene en Cristo. Eso es lo que nos mueve como hijos de Dios. Amén. Ahora fíjese el 6, hermano. Y quiero que analicemos bien este verso. Dice, si decimos, ¿cómo dice mi hermano? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos. ¿Se fija? Si decimos, pero andamos en tinieblas, ¿qué pasa? Mentimos y no practicamos la verdad. Muchas veces cuando el pastor nos ha preguntado cuál es la evidencia de un verdadero hijo de Dios, todos decimos, no practica el pecado. ¿Sí? ¿No? Así decimos. ¿Y está mal? No está mal, está bien. Pero aquí hay algo que se infiere del texto, dice, y no practicamos la verdad. Si tú no eres un practicante del pecado, por ende, debes de practicar la verdad. Porque ¿sabes qué, hermano? A los tibios Dios los vomita. Si tú dices y te apoyas en tu moral de decir, es que yo ya no hago esto, yo ya no hago aquello, yo ya no hago el otro, yo ya no soy adúltero, yo ya no. Pero no practicas la verdad que está enseñada aquí, que tienes comunión con Dios, y lo que enseguida vamos a ver, hermano, no te engañes, hermano. No es solamente dejar de practicar el pecado, es que el Espíritu de Dios que vive en ti, cuando eres un hijo de Dios, te lleva a hacer las cosas. Hay un poder dentro de ti que ni siquiera tú mismo entiendes. Hay un deseo por agradarle, hay un deseo por no solamente quedarme estático y decir, no, ya no practico el pecado, pero que les vaya bien. Déjame decirte, hermano, que si es así, dice ahí la palabra de Dios, no practicamos la verdad. ¿Y quién es alguien que no practica la verdad? Pues el que practica el pecado, hermano, nada más que se está engañando. Se está engañando, hermano. Debemos de tener cuidado. Mira, examínate a ti mismo, hermano, de verdad. De verdad examínate, hermano, y examinémonos todos. No caigamos en ese error. Si decimos que tenemos comunión con Él, como veíamos
Cuando alguien tiene comunión con Dios, hermano, es visible. Ahora, ¿cuál es el argumento que casi por lo regular todos ponemos siempre de decir, bueno, es que yo soy así por esta situación? ¿Qué decían los gnósticos? El cuerpo es totalmente impuro, pero el espíritu es puro. Y hay veces nosotros cuando decimos, es que todavía estoy en este cuerpo, déjame decirte algo, tienes razón, y tenemos razón en ese punto. Sí, todavía estamos en este cuerpo, pero una característica del Hijo de Dios, hermano, es que persevera. Y perseverar no es que vengas a la iglesia, hermano. Persevera en la comunión con Dios, persevera en la santidad, persevera en el amor, persevera en el dominio propio, persevera en la fe, persevera en los frutos del Espíritu. Perseverancia no es no asistir a la iglesia continuamente. Eso no es perseverancia, hermano. Solamente puedes venir para callar tu conciencia, o tal vez para que el pastor no te esté diciendo algo. Pero el verdadero Hijo de Dios persevera en amor, en comunión con Dios. Por eso no es posible, hermano, que tú tengas más de un año y sigas diciendo que no lees la Biblia, y sigas diciendo que no oras. No es posible. Para un verdadero Hijo de Dios no es posible, hermano, porque Dios, a través de su Espíritu Santo, te mueve a hacer eso. Te mueve a hacer eso. Hay un deseo en ti, un hambre en ti. Cuando tú tienes hambre físicamente, hermano, ¿qué pasa? Le dices a tu estómago, ay, estate quieto, no, ahorita no te voy a dar de comer. ¿Le dices así, hermano? ¿O vas como desesperado a la cocina a ver qué encuentras y lo alimentas? Tu espíritu, hermano, si ya está vivo, si ya tiene vida, él te pide el alimento. Y el alimento es la comunión con su Dios y la lectura de la palabra. Tiene hambre. Cuando la palabra de Dios dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, no se reduce solamente, hermano, al momento de que tú crees. El hambre y la sed de justicia están continuamente en tu corazón. Siempre tienes hambre de Dios, siempre tienes sed de Dios. Y cuando ves que fallas, porque todos fallamos, el pecado, ¿sabes qué hace el pecado, hermano? El pecado, el Hijo de Dios ya no lo, y lo vamos a ver en la carta, pero el pecado ya no lo puede ver igual el Hijo de Dios al que no es creyente. ¿Sabes para qué te sirve el pecado? Es la alarma que te está encendiendo. La ley está escrita aquí y tú quebrantas uno de sus mandamientos y tú te das cuenta y dices, oh, ya volví a pecar, ya estoy fallando, no sé, no me quería enojar y me volví a enojar y volví a hablar. ¿Qué es lo que tú como hijo de Dios debes de hacer y puedes hacer? Detectas el área en la que estás mal y trabajas en ella con la ayuda del Espíritu Santo. No te quedas ahí de decir, bueno, pues es que sí soy. Bueno, es que, pues, yo creo que cuando Dios me hable, bueno, tienes 66 libros en la Biblia donde Dios te está hablando. No va a bajar y te va a decir, ya no te enojes, hijo mío, te voy a mandar a un ángel para que te ayude en tu ira. No, aquí está la palabra de Dios, hermano. Aquí está la palabra de Dios. Y cuando tú detectas eso en ti, cualquier pecado que sea, hermano, es para que empieces a trabajar en él, con la ayuda del Espíritu Santo, a través de la espada del Espíritu, que es su palabra. ¿Tú te dabas cuenta? ¿Tú has visto las películas de antes cuando peleaban con espadas? ¿Cómo tenían que ser los que iban a la guerra? ¿Así que no supieran ni agarrar una espada? Tenían que ser diestros, ¿no? Porque si no, en la primera caían. Tú, hermano, y yo estamos en una guerra constante y nosotros debemos de saber usar bien esta palabra. Cuando vienen las luchas, cuando vienen las pruebas, cuando vienen las dificultades, cuando vienen las tentaciones, aquí está todo. Ya no tienes excusa, hermano. Mire, este libro, y lo vamos a ir viendo en la serie, nos enseña que el cristiano puede no pecar.
no perfectamente, pero sí perseverantemente. No sé si me explico. No perfectamente, nunca vamos a dejar de ser sin pecado, pero el verdadero hijo de Dios persevera, hermano, en los frutos del Espíritu. Y cuando tú perseveras en los frutos del Espíritu, vas dejando los frutos de la carne. Entonces, una evidencia es que el Hijo de Dios tiene comunión con Dios. Sí, hermano, ya lo vimos hace rato. Y que puede, a través del Espíritu Santo, decirle no al pecado. Porque aquí dice, si decimos, pero andamos. ¿Se fija cómo dice? Si decimos, porque todos podemos hablar y decir, no, yo ya dejé esto, ya dejé. Pero ¿cómo andas? ¿O cómo ando? Por eso yo le digo, mire, porque solamente usted se conoce bien. Bueno, le voy a decir una cosa, ni su esposa lo conoce bien, ni su esposo, ni sus hijos. Porque hay pensamientos que tenemos que nadie lo sabe. Y que si los reflejáramos aquí, yo creo que jamás regresaría ninguno de nosotros, ninguno, por lo que hemos pensado. Ahora, es una lucha constante, hermano, sí, pero tenemos el poder de Dios, amén. El 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, ¿qué dice? Tenemos comunión unos con otros. A ver, otra vez vamos a leerlo, hermano. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, ¿qué tenemos, hermano? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Otra evidencia del que es verdadero Hijo de Dios. Ahí está, hermano. Si andamos en luz, ¿qué dice? Tenemos, ¿no lo quiere decir, hermano? O no se ha dado cuenta. Que dice, ay, tenemos comunión unos con otros. No, hermano, tenemos comunión unos con otros. Evidencia, hermano, de que de verdad eres hijo de Dios. Mire, todos fallamos, hermano, sí, pero volvemos a lo mismo. No te quedas ahí, no te quedas ahí. Mire, todos hemos hablado mal de alguien de aquí, todos, hermanos, hermanos de este lado, que no digan amén. Todos, hermanos de este lado, todos, hermanos, todos. Pero no nos quedamos ahí, hermano, porque el Espíritu de Dios viene y nos redarguye, viene y nos mueve y pedimos perdón a Dios. Y tenemos comunión. Ahora, comunión, hermano, ¿qué será comunión? Para usted, ¿qué es comunión? Pero estamos hablando de unos con otros. ¿Cómo, hermanos? Participen, hermanos. Mire, porque en un club social hacen comunión, ¿no? Bueno, hay gente que tiene cierta membresía en algún club y se relaciona con alguna gente que pues es de su estatus, con sus mismas inquietudes, con sus mismos gustos, van, se toman un café, platican de las mismas cosas y se puede decir que ellos tienen comunión, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay entre ellos y nosotros? Debe de haber una, ¿verdad? Y si no hay, ¿de quién es el problema? ¿De la Biblia que no está exponiendo bien lo que debe de ser? ¿O de nosotros? De nosotros. ¿Cuál es el problema, hermanos? Que debes de amar a tu prójimo como a ti mismo, que nos debemos de amar unos a otros, porque en ese club no se aman, en ese club platican y tienen una amistad, a lo mejor sí tienen cierta, ¿cómo se dice? Cierto vínculo, pero el amor de Dios, hermano, excede. ¿Por qué? Porque eres capaz de poder dar la vida por tu hermano. La vida, hermano. Yo le puedo decir algo, y le recomiendo esto. Hay un libro que se llama El mártir de las catacumbas, y ahí habla de la historia de cómo los cristianos tenían que estar
bajo tierra para poder subsistir en la primera persecución que se vino. Y habla de un niño ahí, un niño de 10 años, que él tenía que salir en el día para recabar provisiones para los hermanos que estaban abajo. Y a ese niño le decían, oye, ¿no te da miedo morir? Y él decía, para mí va a ser un honor morir primeramente por mi Señor y morir por mis hermanos. Como Cristo murió por mí. A eso tenemos que llegar, hermanos. Por eso dice que tenemos comunión. Dice la palabra de Dios que nos amemos unos a otros, que nos perdonemos unos a otros, hermano. ¿Cuántas veces te han ofendido? ¿Cuántas veces has ofendido? De la manera que Cristo nos perdonó, de ese modo tenemos. ¿Y cómo nos perdonó Cristo? Él decía, bueno, yo le voy a perdonar, pero yo espero que Él se porte bien. Voy a hacer este sacrificio, pero yo estoy esperando todo de Él. Si Él va a ver que yo voy a morir por Él, pues mínimo tiene que hacer algo por mí, ¿no? ¿Cristo pensó de esa forma? Decir, bueno, yo ahora que ya sea su rey, todos van a estar en obediencia. Y por eso voy a morir. No, Cristo no esperó nada de nosotros, Él nos conoce mejor que nosotros mismos. Y siendo enemigos de Dios, hermanos, miren, ¿en qué estado puede estar un hombre, en qué estado más miserable puede estar un hombre en este mundo, hermano? ¿Cuál puede ser su estado más miserable? Estar sin Dios, abominado por Dios, odiado por Dios, con la ira de Dios bajo él y con el juicio eterno a sus espaldas. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, hermano, murió por ti, murió por mí. Y de esa manera tenemos que amarnos nosotros, hermanos. De esa misma manera. Ya ven que no es solamente decir, hermano, si decimos, pero andamos. Ahora tú, como decía, tú me puedes poner el argumento de que estamos en la carne, hermano. Pero tú tienes el Espíritu Santo, ¿no? Eres hijo de Dios. Tienes al Espíritu Santo, ¿no? Y si tú ves que hay falta de amor en tu corazón, ¿qué tienes que hacer? ¿Quedarte así? Decir, bueno, pues así soy. ¿O tienes que correr al trono de la gracia de Dios? Por gracia y por misericordia, porque nos damos cuenta de nuestro estado vil y ruin y sabemos que nos falta amor, sabemos que nos falta perdonar. El evangelio, hermano, no es solo para creer en Dios, sino para crecer en Dios. ¿Cuántas veces tú necesitas la gracia de Dios en el día? Todo el tiempo, hermano. Cuando alguien te ofende, tú necesitas la gracia de Dios para perdonar. ¿Sí o no, hermano? Cuando te ofende tu esposa, tú necesitas de la gracia de Dios para perdonar. Cuando te ofende tu esposo, hermana, ¿qué necesitas? La gracia de Dios. Así es que la gracia de Dios no solamente es para creer, sino es también para crecer en santidad, crecer en amor, lo que veíamos hace rato. Amén, hermanos. Están muy serios. Dice el 9, hermanos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Corramos, hermano, al trono de la gracia. En nuestras fuerzas nada podemos hacer. Nada, hermano. Nada vas a poder hacer, hermano. ¿Tú quieres amar a tu esposa como debes, hermano? Ve al trono de la gracia. Queremos obedecer a Dios, queremos tener comunión con Él. Ve al trono de la gracia. ¿Quieres servirle a Dios de todo tu corazón? Ve al trono de la gracia, hermano. Esa palabra, ese verbo de Dios que se encarnó, lo hizo con un propósito, hermano.
Él vivió la vida perfecta que tú y yo teníamos que vivir. Él murió la muerte que tú y yo merecíamos morir, pero resucitó y nos ha dado sus promesas de que todo lo que le pidamos conforme a su voluntad, Él lo va a hacer. Amén, hermanos. Entonces, acerquémonos, hermano, de verdad al trono de gracia. De verdad no sé, pero no nos engañemos, hermanos. No nos engañemos porque, como dice la palabra, si decimos, pero andamos, y si decimos que estamos en luz, pues debemos de comportarnos como hijos de luz. Un hijo del diablo, hermano, puede ser muy moralista. Lo puede hacer, hermano. Es más, alguien que no tiene a Cristo, pero que es muy moralista y muy disciplinado, puede agarrar este libro todos los días y leerlo, sin problema. Pero solamente el verdadero cristiano, el verdadero creyente es transformado en su interior. Solamente el verdadero cristiano es alimentado. Y solamente es a través de esta palabra, hermanos. La palabra de Dios tiene poder, hermano. La palabra de Dios en sí es poderosa para cambiarte, para transformarte. Dice la palabra de Dios, constantemente nos dice que tenemos que renovar, ¿qué, hermano? Hay gente que dice, no, es que si usas tu cabeza como que Dios ya no te va a hablar. No, continuamente Dios nos está hablando y nos dice que renovemos el entendimiento, hermano, que renovemos nuestra mente. ¿Qué dice el 10, hermanos? Si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentirosos y su palabra no está con nosotros. Pero vea el 8 también, hermano, el 10 y el 8, véalo. Si decimos que no tenemos pecado, ¿y abajo qué dice? Si decimos que no hemos pecado. Hay dos cosas, hermano. En el 8 nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. En el 10 le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hay gente que dice, pues pueden decir lo que quieran. Pueden hacer. Hay dos efectos que tiene el evangelio, hermano. O te va a transformar o te va a endurecer para condenación. O va a venir y va a tocar tu corazón y tu vida y tu mente, va a afectar tus deseos y todo tu entorno. O te va a hacer que digas, bueno, sí, aquí dicen que tenemos que tener comunión con Dios, pero yo cuando pueda. Aquí dicen que tenemos que tener comunión unos con otros, pero yo voy a hacer las cosas por mi cuenta. Yo las puedo hacer por mí mismo. La comunión entre hermanos, hermano, también gira en torno, hermano, a que somos miembros los unos de los otros. Tu mano no hace una función aparte de la que tú haces, ¿o sí? Tu mano es parte de ti y funciona en conjunto con todo tu cuerpo. No hace una obra aparte. El que de verdad es hijo de Dios, se integra con sus hermanos. Y cuesta trabajo, hermano. O no me diga que es muy fácil. Porque todos tenemos diferente carácter. Todos. Y unos lo tenemos más feo que otros. Por eso la palabra de Dios dice, soportaos unos a otros. Si no, no estuviera escrito, hermano. No va a ser un lecho de rosas. Tienes que tener comunión con tus hermanos. Y les voy a volver a hacer una pregunta que les hice hace tiempo. ¿Conoces los nombres de los hermanos que vienen? ¿Todos los nombres? Bueno, el pastor sí, ¿no? Pero tú, hermano, ¿los conoces? ¿Le has preguntado a alguno de tus hermanos que ves el día del miércoles, ¿por qué no viene el domingo? Y no para enjuiciarlo, hermano, ahorita vas a ver, ahorita le voy a preguntar y no, como una preocupación, hermano. Dice que cuando un miembro se duele, ¿cuántos se duelen? Todos. Y si un miembro recibe honra, todos se gozan.
O podríamos decir, todos se enojan. Dice, ay, ¿por qué él? ¿Por qué a él? ¿Por qué nada más él? ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? ¿Que no valgo igual que él? Cuando un miembro es honrado, todos se gozan. Y nos debemos someter unos a otros, hermano. Yo aquí usted me ve predicando, pero el hermano Rubén es mi autoridad, porque estamos en el grupo de alabanza. Si él me dice tocas, toco. Si él me dice no tocas, no toco. Tenemos que someternos unos a otros. Amén. Y en amor, hermano. En amor. Como te gustaría a ti que te hablaran, así tú habla. La regla de oro, hagan con los hombres lo que a ustedes les gustaría que hicieran los hombres con ustedes. Amén, hermanos. Y vamos allá a Jeremías. ¿Quedó claro lo que creían los gnósticos, hermano? ¿O eso es, bueno, los herejes que estaban en ese tiempo? ¿Sí quedó claro? Que no creían en la divinidad de Jesucristo. Aborrecían la idea de que Dios se hubiera hecho hombre. Y lo que les decía hace rato, el evangelio tiene dos efectos. Y quiero que lo veamos ahí en Jeremías capítulo 5, versos del 1 al 4. ¿Lo tiene? Dice: recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo lo perdonaré. Aunque digan vive Jehová, juran falsamente. Oh Jehová, no miran tus ojos, oh Jehová, no miran tus ojos a la verdad. Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra. No quisieron convertirse. Pero yo dije: ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. De verdad, hermano, va a haber gente que va a salir aquí. Y hay gente que sale de aquí escuchando un mensaje donde Dios nos confronta a examinarnos y dicen: ¿no? Hace 8 días decía mi hermano el texto, ¿no? Cuando dice: no lo haremos. No lo haremos. Y Dios te manda a hacer algo y te demanda hacer algo y tú dices: no. Debemos de examinarnos, hermanos, si de verdad estamos en la fe. Y vuelvo a repetir, hermano, estamos en este cuerpo, sí. ¿Tenemos fallas? Sí. Pero la evidencia de un verdadero hijo de Dios es que va perseverando en la santidad, en la fe, en el amor, en la comunión unos con otros. No se queda siempre igual. Si tú tienes 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 años en el evangelio y eres el mismo, no eres hijo de Dios. No eres hijo de Dios. Yo sé que muchos se van a enojar conmigo, pero miren, hermano, dice la palabra de Dios que en aquel día me dirán muchos: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto. ¿Se puede dar cuenta del problema, hermano, tan grave? Porque mire, muchos van a morir creyendo que son creyentes. Creyendo que son creyentes y van a llegar bien confiados allá. Señor, en tu nombre hicimos, Señor, todavía le van a llamar Señor. No te conozco, hacedor de maldad. No te conozco. Las palabras más escalofriantes, más horribles, no vienen de Satanás, no viene de la gente, no viene de tus enemigos, no viene de eso. Viene de Dios mismo que te diga: apartaos de mí. Y yo quiero que te contemples en esa escena, hermano, que estás tú delante de Dios. ¿Y cuál va a ser
¿cuáles van a ser las palabras que Dios te va a decir a ti? Venid benditos de mi Padre al reino preparado, o apartaos de mí, hacedores de maldad. Debemos de analizarnos, hermano, ¿verdad? Por eso esta serie se llama así, el conocimiento de la vida eterna. Y de hecho es el propósito del libro. Y yo les invito, hermano, vamos a estar viendo el libro, a que lo estudien. Ya con este conocimiento que tienen del contexto histórico de lo que estaba pasando, empiecen a estudiarlo, estúdienlo. Y también va a servir para que si yo me equivoco, usted me corrija. Pero para que usted tenga, hermano, en cuenta si de verdad usted es poseedor de la vida eterna. Entonces volvemos a la pregunta del principio, hermano. ¿Qué le diría usted a una persona que viene con usted y que le dice, ¿cómo puedo yo saber si soy de verdad creyente? ¿Qué le contestaría? Tienes comunión con Dios, vas a tener, tu alma va a tener hambre de Dios, vas a tener comunión con tus hermanos, los vas a amar, no vas a saber ni por qué, a lo mejor no vas a relacionarte mucho con ellos, pero los vas a amar, vas a ser capaz de dar tu vida por ellos. Y lo que digas, así vas a andar, de ese modo. Como hables, así vas a andar. ¿Ve que tenemos que contestarlo todo en base a la palabra de Dios, hermano? No es mi idea, no solamente porque nos reducimos a eso, hermano. ¿Quién es un verdadero hijo de Dios? Y no que esté mal, pero es una parte nada más, no practica el pecado. Si bien no practica el pecado, pero practica la verdad. Practica la comunión con su Dios, practica la comunión con sus hermanos, practica el amor, practica el dominio propio. Es un practicante de la verdad. No es alguien que está sentado esperando. Hermano, casi siempre, Señor, dame, 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 dame. Y sí necesitamos de Dios para hacer las cosas. Pero también Él, hermano, nos pide y nos demanda que hagamos cosas. La palabra de Dios dice en Santiago, ¿no? Que la fe va aunado con las obras. ¿Sí lo ha leído, hermano? Y que el hombre no es justificado únicamente por la fe, sino también por las obras. Y pone el ejemplo de Abraham. La fe lo llevó a hacer esto. Si tú tienes una verdadera fe, hermano, eso te va a llevar a algo. No te va a llevar a estar quieto. ¿Sí, hermanos? Amén, hermanos. Entonces, si hemos fallado en esto, hermano, si tú dices, Señor, yo he fallado aquí, Señor. Y mira, hermano, hay una diferencia también en el Hijo de Dios y en el que no lo es. La conciencia de que no lo es, aunque escuche esta palabra, así te dice, no lo voy a hacer. No hay sensibilidad en él, no hay sensibilidad. El que es hijo de Dios se duele y dice, ¿cuánto me falta, Señor, para llegar a tu altura? ¿Cuánto me falta, Señor, para despojarme de este cuerpo de pecado? ¿Cuánto? Pero, Señor, yo en tu misericordia descanso, en tu amor, Señor, en esa cruz, en el sacrificio que tú hiciste, dame las fuerzas para agradarte, dame las fuerzas, Señor, para servirte. Esa es una diferencia, a decir. Entonces, si hemos fallado, hermano, ven al trono de la gracia. Dice la palabra de Dios que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén, hermanos. Vamos a ponernos de pie.
Como les digo, vamos a estar estudiando este libro. Ore por nosotros, hermano, para que prediquemos la palabra como debemos de predicarla. Y si usted siente que ha fallado, hermano, en esta área, yo creo que todos hemos fallado. Ponemos excusas para no orar, para no tener comunión con nuestro Dios. Pero si tú no tienes comunión con Dios, hermano, debes de analizarte. Y tal vez puedas estar pasando por un lapso de debilidad o puedas estar pasando por un lapso de luchas, pero es un lapso. Y aún en este lapso debes de correr con tu Dios y pedirle que te dé fuerzas. Que te dé fuerzas, que te ayude a entender su palabra. Que seas tú diestro en utilizar la palabra de verdad. Bendito Padre, en esta noche te damos gracias, mi Dios, por tu palabra, Señor. Te rogamos, Señor, que tú seas redarguyendo nuestros corazones, transformándonos, Padre Santo. Ciertamente estamos en este cuerpo y como decía tu siervo, lo que no quiero hacer eso hago y lo que quiero hacer no lo hago, pero también él dice, mas gracias sean a Dios por Jesucristo. Así es que podemos correr a ti, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, no con nuestros méritos, no por nuestras obras, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. El deseo de nuestro corazón es agradarte, Padre, y tú nos dices que tenemos que tener comunión contigo, comunión con nuestros hermanos, ser luz, estar en luz y vivir, Señor, conforme a tu palabra, Señor, no engañándonos a nosotros mismos, Padre. Tu palabra dice, si decimos pero andamos. No, Señor, nosotros queremos decir y andar, Padre, pero únicamente lo podemos hacer a través de la fuerza de tu Espíritu Santo, Señor, y que tú seas glorificado y tú seas exaltado en nuestras vidas, bendito Dios. Ese es el propósito por el cual nos creaste y queremos cumplir ese propósito, mi Dios. Que esta iglesia, Padre bendito de la gloria, no sea engañada, Padre, que no nos engañemos a nosotros mismos, creyendo, mi Dios, que somos salvos cuando en realidad no lo somos. Redarguye en nuestros corazones. Aquel que no tiene tu fe, bendito Dios, yo te ruego misericordia. Te ruego que tú, Señor, bendito de la gloria, toques su corazón, le hagas una nueva persona, traigas arrepentimiento, traigas fe a su vida. Y que él también pueda gozar, Señor, del privilegio que tú nos diste, Padre Santo, al conocerte, que ese verbo, Dios, que era eterno y que es eterno, se hizo carne y que llevó todas nuestras iniquidades, todos nuestros pecados en la cruz del Calvario, y que por ese sacrificio es que ahora nosotros tenemos vida. Y que Él, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Toda la gloria y la honra es para ti, mi Dios.